La mayoría camina sobre ellas sin mirar dos veces. Rocas grises, desgastadas, que parecen escombros sin valor. Pero entre esas formas inertes y opacas, hay un tipo específico de matriz que, al partirse, revela algo que pocos esperan. Núcleos brillantes, verdes, con la intensidad de una joya tallada. En muchas zonas montañosas o ribereñas, estas rocas feas son ignoradas por buscadores novatos, que no saben que están pisando señales directas de formaciones hidrotermales o metamórficas que alojan gemas verdes de alto valor. El principal error es asumir que el exterior de una roca refleja su interior. En realidad, muchas matrices que alojan esmeraldas, jadeíta, crisoberilo o diópsido se ven opacas, sin lustre y con una textura que sugiere más bien un ripio erosionado. Las esmeraldas, por ejemplo, suelen hallarse en venas dentro de esquistos y calcitas fracturadas, rodeadas de lo que parece barro fosilizado. El jade aparece dentro de serpentinitas masivas que, a simple vista, parecen bloques de obra cubiertos de líquenes. El crisoberilo cromífero, altamente valioso en verde intenso, puede encontrarse dentro de pegmatitas descompuestas, rocas tan arinosas y dispares que pocos se detienen a observarlas. El primer paso en campo no es romper todo lo que se ve, sino aprender a leer los contextos. Un canto rodado común puede ser simple basalto sin interés, pero si tiene una fractura cóncava suave, un peso ligeramente superior a lo esperado, o zonas donde la superficie se muestra aceitosa o ligeramente vítrea, podría merecer una inspección más cercana. Las gemas verdes se alojan a menudo en matrices densas, con alto contenido en hierro, magnesio o cromo. Estas características, aunque invisibles a simple vista, modifican el peso y la textura de la roca. Una serpentinita rica en jadeíta, por ejemplo, tendrá un peso en mano notoriamente superior a un esquisto o una arenisca de igual tamaño. A veces, una pequeña fisura natural o un golpe accidental revela un destello verde, pero aún ahí muchos lo descartan por pensar que se trata de musgo, algas o mineralización superficial. Pero si el brillo se mantiene bajo el sol, si el color no se va al raspar con la uña, si tiene una textura translúcida o incluso levemente facetada, lo más probable es que se trate de mineral auténtico. Dejar pasar ese momento es dejar pasar la posibilidad de una gema enterrada. El problema, claro, es que no todas las vetas verdes lo son. ¿Cómo distinguir las verdaderas señales internas sin depender solo del color superficial? Esa es la clave del siguiente paso. A simple vista, casi todas las rocas verdes opacas parecen iguales. Pero hay una diferencia crítica entre aquellas que solo contienen minerales comunes y las que encierran potencial gemológico real. Cómo interactúan con la luz, el peso relativo en mano, y ciertas señales superficiales que casi nadie observa. Mientras que un canto rodado de basalto verde oscuro o una serpentinita pueden mostrar un color apagado y mate, los portadores de gemas verdes revelan sutiles pistas. Reflejos grasos, vetas de color distribuido de forma desigual y texturas que rompen con un patrón fracturado más definido. El primer filtro es el lustre. Muchas piedras preciosas verdes, como el crisoberilo, jadeíta o incluso la esmeralda en su matriz, presentan un brillo que no es vítreo como el cuarzo, sino más bien graso o sedoso. Este lustre se nota al inclinar la roca bajo luz solar directa o al pasar una linterna LED blanca en ángulo bajo. Un trozo aparentemente opaco puede mostrar un reflejo aceitoso o perlado, especialmente si está parcialmente húmedo o recién fracturado. El segundo indicador es el peso relativo. Muchos minerales gemológicos contienen elementos pesados como berilio, cromo, hierro o magnesio en su estructura. Esto los hace más densos que las rocas comunes. Si tienes dos rocas del mismo tamaño, una serpentinita común y otra que contiene jadeíta, notarás una diferencia inmediata al sostenerlas. Incluso sin balanza, esa sensación de peso es una herramienta clave para el recolector entrenado. La tercera señal es la presencia de estructuras internas visibles en microfracturas o bordes astillados. La esmeralda en matriz suele encontrarse dentro de vetas de carbonato o esquisto blanco, con vetas verdes alineadas o en patrones hexagonales irregulares. El jade puede presentarse como una masa amorfa, pero con zonas de translucidez verde más intenso cerca de los bordes. En cambio, los materiales no gemológicos, como epidota, clorita o actinolita, tienden a mostrar agregados fibrosos, granulosos o completamente opacos, sin esa transparencia parcial que insinúa valor. La combinación de estos tres factores, lustre, peso en mano y estructura interna, no garantiza que haya una gema, pero reduce drásticamente el número de muestras inútiles. Este filtro visual es el que permite que, entre cientos de rocas, una sola se vuelva candidata para una prueba más detallada. Porque no se trata de romper todas las rocas verdes,
sino de elegir con intención las que dan señales sutiles. Sin embargo, incluso estas pistas no bastan si no se entienden los entornos donde estas rocas tienden a aparecer. ¿Qué paisajes favorecen la formación y concentración de estas gemas verdes ocultas? La respuesta puede cambiar dónde y cómo buscar. Las gemas verdes no aparecen al azar. Su formación depende de entornos geológicos muy específicos que actúan como concentradores naturales. Identificar esos paisajes es la diferencia entre días enteros sin hallazgos y una sola caminata que cambia la percepción del terreno para siempre. La clave está en leer el lenguaje de las rocas madres y entender cómo las presiones, temperaturas y fluidos hidrotermales transforman lo ordinario en lo extraordinario. El primer entorno clave es el metamorfismo de contacto en zonas de intrusión ígnea. Aquí, las altas temperaturas y los fluidos ricos en elementos como cromo, vanadio o hierro generan la cristalización de esmeraldas dentro de vetas de calcita, dolomita o esquisto micáceo. Este tipo de terreno puede parecer anodino desde lejos, con pendientes suaves cubiertas de maleza, pero en los cortes del terreno, orillas erosionadas, taludes, barrancos, pueden verse bandas blancas y verdes cruzando rocas más oscuras. En zonas como Colombia, Brasil y Zambia, estas formaciones son el punto de partida para hallazgos multimillonarios. El segundo entorno es el metamorfismo regional asociado a cinturones de serpentinita. Estas formaciones son ideales para encontrar jadeíta o nefrita. Aparecen como masas rocosas de tono verde apagado o marrón grisáceo, con texturas lisas o ligeramente pulidas por el tiempo. Lo importante es que se encuentren cerca de zonas de subducción, donde antiguas placas oceánicas se hundieron y alteraron químicamente las rocas. Países como Guatemala, Myanmar, Rusia y partes del sur de Chile tienen estos contextos, donde el jade puede estar oculto dentro de bloques erosionados en lechos de río o pendientes alteradas. Un tercer entorno menos conocido pero igualmente prometedor son las formaciones pegmatíticas alteradas. Estas rocas ígneas de grano grueso son famosas por su potencial de contener crisoberilo cromífero, una gema verde-amarilla de brillo intenso, especialmente cuando las pegmatitas se han mezclado con rocas ricas en cromo. Aquí, la pista clave son los fragmentos de feldespato o mica descompuestos, que parecen masas arinosas blanquecinas con inclusiones verdes duras incrustadas. Aunque visualmente poco atractivas, estas rocas pueden alojar cristales individuales con valor gemológico alto. Por último, existen las zonas de mineralización hidrotermal tardía en contextos volcánicos. Aquí, la circulación de fluidos ricos en sílice, boro o cromo puede formar vesículas o venas rellenas con prehnita, fluorita verde o incluso formas raras de berilo verde claro. Estos entornos se identifican por rocas vesiculares, llenas de pequeños agujeros, con revestimientos coloridos o vetas finas. No todas las vesículas verdes indican gemas, pero algunas sí lo son. Así que no basta con que la roca sea verde. Hay que saber de qué tipo de terreno proviene, y qué historia geológica llevó a que ese color se manifestara. En el siguiente paso, veremos cómo estas señales iniciales se traducen en pistas visibles a simple vista, sin equipo complejo, en el momento justo para tomar la muestra adecuada. En campo, las primeras señales no gritan su valor, susurran. Un destello fugaz, una fractura expuesta con color inesperado, un cambio sutil de textura sobre una roca ordinaria puede ser todo lo que se necesita para identificar un punto de interés. Las gemas verdes más codiciadas, como la esmeralda colombiana, la jadeíta imperial de Myanmar o el crisoberilo alexandrita con cambio de color, no se presentan pulidas ni separadas. Están incrustadas en matrices que, a simple vista, parecen piedras de descarte. Pero hay patrones concretos que permiten diferenciarlas desde el primer contacto visual. Una de las pistas más consistentes es el lustre superficial graso o sedoso que ciertas matrices muestran cuando están húmedas o bajo luz intensa. Las vetas que contienen jadeíta, por ejemplo, pueden parecer masas compactas y opacas, pero en bordes fracturados revelan zonas con brillo aceitoso y un verde más profundo, especialmente si el mineral es de grado gemológico. Este detalle fue clave en muchos descubrimientos históricos, como los bloques de jadeíta imperial exportados ilegalmente desde Myanmar en los años 90, que pasaban por rocas comunes hasta ser cortados. Otro indicio revelador son las manchas o vetas ferruginosas. Aunque el óxido puede parecer un contaminante, en muchos depósitos de esmeralda en Colombia, Brasil y Zambia, las zonas ricas en hierro actúan como corredores para fluidos hidrotermales portadores de berilio y cromo, los elementos clave para formar esmeralda. Estas vetas aparecen como líneas marrones, rojizas o anaranjadas en matrices blancas o grises, y en zonas cercanas puede asomar un verde translúcido si la fractura es reciente. No es raro que recolectores desechen fragmentos con óxido,
ignorando que justo allí la presión interna ha expuesto pequeñas esmeraldas. La fractura concoidal es otra señal visual potente. Aunque es típica del cuarzo, también aparece en jadeíta, prehnita y algunos crisoberilos. Si al romper una muestra, la superficie se curva como una concha marina, formando ondas suaves y brillantes, es indicio de una dureza y tenacidad superior a la media. El crisoberilo de calidad gema, hallado en Sri Lanka y Madagascar, suele presentarse así, con núcleos verdes amarillos incrustados en una matriz granulosa clara que no aparenta nada especial desde fuera. Los recolectores más experimentados también observan microzonas de color. Si el verde aparece concentrado en bandas, nódulos o zonas delimitadas dentro de una roca, es mucho más prometedor que un color verde uniforme. La variación indica crecimiento cristalino independiente y posible transparencia. En el caso de la esmeralda, el verde se concentra en vetillas paralelas a la estructura del esquisto hospedante. En el jade, las zonas más translúcidas suelen estar rodeadas por material más opaco, señal de núcleo valioso. Pero estas señales también pueden engañar. Algunas rocas contienen minerales verdes visualmente similares, como clorita, epidota o actinolita, que carecen de valor gemológico. Por eso, después de una selección inicial, hace falta una prueba simple pero eficaz, el imán y el peso en mano. En el próximo paso, veremos cómo estas dos herramientas permiten descartar imitadores y enfocar la atención donde realmente importa. Uno de los errores más frecuentes en la búsqueda de gemas verdes es pasar horas recogiendo rocas que, aunque prometen por su color, no tienen valor alguno. Aquí es donde dos herramientas mínimas, un simple imán de neodimio y la intuición del peso en mano, pueden transformar una expedición ineficaz en un proceso selectivo y enfocado. Estas pruebas, aunque rudimentarias, permiten descartar basaltos, serpentinas y otras matrices sin interés gemológico antes de invertir tiempo y esfuerzo en fracturarlas. El primer uso práctico es el del imán. Muchos minerales no gemológicos presentes en matrices verdes, como magnetita, ilmenita o incluso ciertas serpentinitas con inclusiones metálicas, responden a campos magnéticos débiles. Si una roca verde opaca reacciona al imán, aunque sea con un leve tirón o vibración al acercarlo, es señal de contenido metálico. Esto no descarta completamente su valor, ya que algunas formaciones pueden alojar jadeíta junto a magnetita, pero en la mayoría de los casos, la respuesta magnética sugiere que se trata de material industrial, no gemológico. El segundo test, más subjetivo pero igual de revelador, es el peso en mano. Un recolector experimentado desarrolla un sentido fino para detectar densidad superior a lo esperado. Si una piedra del tamaño de un puño parece pesar más de lo que debería, vale la pena examinarla. El jade, especialmente la jadeíta de grado gema, tiene una densidad de entre 3,3 y 3,5 G/cm superíndice 3, muy por encima del cuarzo o de los esquistos comunes, que rondan los 2,6. Lo mismo ocurre con el crisoberilo, cuya densidad es similar a la del corindón, alrededor de 3,7. Esta diferencia es suficiente para notar con solo sostenerla. El peso también ayuda a filtrar imitadores comunes. Por ejemplo, el vidrio volcánico verde, obsidiana, puede tener apariencia gemológica, pero es mucho más liviano. Una roca de obsidiana del mismo tamaño que una jadeíta será claramente más ligera. En pruebas comparativas realizadas en campo, esta diferencia ha permitido reducir en más del 60% el número de muestras analizadas sin necesidad de cortarlas. Además, la textura superficial combinada con el peso puede ofrecer pistas valiosas. Una roca que no reacciona al imán, que pesa más de lo esperado y que muestra brillo graso o conchoidal al romperse, tiene altas probabilidades de contener material gemológico. Sin embargo, estas pruebas solo indican potencial. Para confirmar, hace falta abrir la roca de forma controlada, sin dañar posibles núcleos cristalinos internos. Ahí entra en juego el siguiente paso del proceso. ¿Qué herramientas llevar y cómo romper una roca fea sin arruinar el corazón brillante que puede estar oculto dentro? Porque una mala fractura puede perder una gema entera en segundos. Romper una roca sin destruir lo que podría ser su núcleo más valioso requiere más técnica que fuerza. No basta con un martillo cualquiera ni con golpear al azar. Las gemas verdes suelen estar incrustadas de forma irregular, frágil, y muchas veces rodeadas por zonas de fractura natural que, si se siguen correctamente, permiten liberar el contenido sin daño. El problema es que la mayoría de los recolectores novatos llevan equipo inadecuado, lo que resulta en esquirlas perdidas, cortes rotos o inclusiones destrozadas. El kit mínimo ideal para este tipo de trabajo en campo incluye 3 herramientas clave. Un martillo geológico de punta fina, tipo estvino similar,
un formón o cincel de acero templado y gafas de protección ocular. La punta fina del martillo no es para romper con violencia, sino para explorar líneas de fractura preexistentes y marcar zonas donde la roca puede abrirse sin explosión. En muchas serpentinitas, por ejemplo, el jade aparece rodeado por zonas más blandas que se parten con facilidad si se ataca desde la dirección correcta. El formón permite controlar el punto de impacto. Se coloca en líneas naturales de tensión, a menudo visibles como vetas más claras, fisuras o planos de foliación, y se golpea con firmeza, pero sin excesiva fuerza. La meta es abrir la roca por donde ya está débil, no crear nuevas fracturas. En esquistos que alojan esmeraldas, esto es especialmente útil. Muchas gemas se rompen porque el impacto fue perpendicular al eje cristalino en vez de seguir el plano de la veta. Hay que trabajar despacio. Cada golpe debe ser evaluado. Una vez abierta la primera grieta, conviene parar y observar. Si aparece una mancha verde translúcida, no se debe continuar golpeando directamente sobre ella. Se rodea, liberando material con el formón desde los bordes. Esto se aplica incluso a nódulos de jade. Muchos se encuentran dentro de núcleos más duros que su contorno, y al golpear el centro se arriesga a destruir la zona valiosa. Otro truco efectivo es mojar la roca antes de trabajarla. El agua resalta zonas de diferente densidad, haciendo visibles vetas o texturas que en seco no se aprecian. También permite distinguir si el color verde se mantiene o se difumina, lo cual ayuda a descartar manchas superficiales sin valor. En algunos casos, aplicar agua tibia puede facilitar la fractura al expandir ligeramente las zonas de arcilla o sílice alterada que rodean la gema. Una vez abierta, el interior de la roca puede sorprender. Vetas verdes con brillo intenso, núcleos translúcidos con fracturas radiales, o simplemente una masa opaca sin nada útil. Pero incluso cuando se revela color, no hay garantía de valor. El siguiente paso es saber leer lo que aparece. Si la transparencia, el color y la estructura interna son reales, o si se está frente a una ilusión óptica causada por vidrio volcánico, cloritas o minerales sin calidad gema. Esa es la frontera donde muchos se equivocan. Y es justo lo que exploraremos a continuación. El momento en que una roca se parte y deja ver un destello verde brillante es electrizante. Pero esa emoción inicial puede ser traicionera. Muchas vetas verdes recién expuestas tienen un color intenso, especialmente bajo luz directa, pero carecen de transparencia, tienen inclusiones densas o simplemente están formadas por minerales sin valor gemológico. Por eso, el análisis no termina con el primer rompimiento. Comienza allí. En el caso de la esmeralda, uno de los errores más comunes es confundir cualquier cristal verde con valor comercial. Las esmeraldas de alta calidad, como las de Muzo o Chivor en Colombia, se distinguen no solo por su color verde saturado, sino por su translucidez y por una geometría hexagonal evidente en su crecimiento. Al romperse, el fragmento debe mostrar brillo vítreo, bordes definidos y, en el mejor de los casos, una estructura interna limpia, sin muchas inclusiones turbias. En cambio, muchos materiales verdes que parecen promisorios en campo se vuelven opacos al secarse o presentan burbujas internas, como ocurre con el vidrio volcánico teñido. Otro ejemplo, la jadeíta. Cuando se encuentra en bloques fracturados, puede mostrar zonas verdes translúcidas rodeadas por matriz más blanca o marrón. Sin embargo, una gran parte de este material es de calidad común, sin el grado de translucidez ni el tono verde intenso necesarios para uso gemológico. El jade de calidad gema, como el imperial de Myanmar, tiene un tono verde esmeralda profundo, casi luminoso, y una textura fibrosa compacta que lo hace extremadamente resistente al rayado y al impacto. La diferencia, a simple vista, puede no ser evidente, especialmente bajo la emoción del hallazgo. Aquí entra en juego una observación clave: la dispersión del color. En muchas muestras, el verde aparece como manchas irregulares, sin patrón de crecimiento. Esto suele indicar minerales secundarios, como epidota o clorita, que tiñen la matriz pero no forman cristales con valor. Por el contrario, si el color verde está concentrado en un solo núcleo, con bordes netos y cambio de intensidad hacia los extremos, es mucho más probable que se trate de una gema verdadera. El crisoberilo verde, por ejemplo, suele presentarse como nódulos compactos dentro de rocas graníticas o pegmatitas alteradas, con una luminosidad casi felina que se mantiene incluso en fragmentos pequeños. Una pista reveladora que pocos consideran es la resistencia al rayado. Al intentar marcar la superficie del fragmento verde con la punta de un cuchillo o una lima, los materiales gemológicos tienden a resistir o rayarse con dificultad. Si el fragmento se raya fácilmente, es probable que sea un vidrio, una serpentinita blanda o un mineral sin interés.
Pero aún estas pruebas de dureza no son concluyentes por sí solas. Lo que viene ahora es aún más sutil. Aprender a distinguir imitadores visuales que engañan a simple vista y que pueden arrastrar incluso a buscadores experimentados a falsas conclusiones. Una roca rota que parece una gema puede ser, al final, un compuesto sin valor disfrazado de riqueza. En el siguiente paso, veremos exactamente cómo detectar ese engaño visual. Muchos se dejan engañar por el color. Al romper una roca y ver un tono verde vívido, translúcido, con destellos bajo la luz, es fácil asumir que se ha encontrado una gema valiosa. Pero una de las trampas más comunes en campo es el vidrio volcánico verde, especialmente en regiones con actividad ígnea antigua. Su apariencia puede ser impresionante. Bordes lisos, brillo vítreo, color uniforme y fragmentos que se astillan como concha. Todo parece indicar una gema, hasta que se aplican las pruebas adecuadas. Este vidrio verde, obsidiana con trazas de hierro o manganeso, o incluso vidrio artificial redepositado por procesos geotermales, suele tener una densidad baja en comparación con materiales gemológicos reales. Basta con sostenerlo para notar que es más liviano que un jade, una esmeralda o un crisoberilo del mismo tamaño. Su densidad raramente supera los 2,4 G/cm superíndice 3, mientras que las gemas auténticas superan los 3,0. Esta diferencia, aunque parezca mínima, se vuelve evidente cuando se ha manejado suficiente material en campo. Otro punto crítico es la respuesta a la lupa de 10 aumentos. Al observar el vidrio verde con buena iluminación, se pueden detectar burbujas diminutas, estructuras curvas internas, conocidas como flujo conchoidal, o bordes demasiado lisos y homogéneos. Las gemas verdaderas rara vez son tan uniformes. Por ejemplo, una esmeralda natural exhibirá inclusiones en forma de huellas dactilares, 3 fases, líquido, gas y sólido, o fracturas de curvatura irregular asociadas al crecimiento cristalino. En cambio, el vidrio muestra patrones fluidos, sin direccionalidad estructural. La resistencia térmica también delata al vidrio. Aunque no es una prueba de campo habitual, en condiciones controladas se puede aplicar una fuente de calor indirecto a fragmentos del supuesto hallazgo. El vidrio tiende a expandirse o incluso a estallar si ha sido enfriado rápidamente tras su formación. En contraste, una gema real como el jade o el crisoberilo soporta cambios térmicos moderados sin alteración visible. Esto es relevante en zonas geotérmicas o volcánicas, donde materiales redepositados pueden simular apariencia preciosa sin tener ninguna estabilidad estructural. En algunas regiones, como ciertas partes del altiplano andino, el vidrio verde aparece en forma de nódulos dispersos, erosionados por viento y agua, confundiendo incluso a comerciantes locales. Ha llegado a venderse como jade andino o esmeralda silvestre, nombres que carecen de reconocimiento gemológico y que enmascaran materiales de escaso o nulo valor. Esta confusión también ha sido explotada comercialmente, especialmente en ferias artesanales, donde turistas compran piezas pulidas creyendo que se trata de piedras preciosas legítimas. Una forma de evitar esta trampa es realizar una simple prueba de dureza. El vidrio verde suele rayarse fácilmente con una lija de carburo de silicio, grano 600 o superior, mientras que el jade o el crisoberilo apenas muestran marcas. Esta prueba, junto con el peso y la lupa, debería bastar para eliminar la mayoría de los falsos positivos. Pero hay imitadores más sofisticados, minerales que no son vidrio pero que aún así engañan con su color, como la epidota, actinolita o la clorita. Y es ahí donde se complica aún más la evaluación en campo. La siguiente sección mostrará cómo desenmascararlos. Pocas cosas generan tanta frustración como cargar fragmentos verdes durante horas, convencido de haber encontrado algo excepcional, solo para descubrir que no son más que minerales comunes con apariencia prometedora. La epidota, actinolita y clorita están entre los imitadores más persistentes. Su color, textura e incluso brillo pueden engañar fácilmente al ojo inexperto, especialmente en ambientes de montaña donde estos minerales son frecuentes. Sin embargo, existen señales claras que permiten desenmascararlos en campo antes de invertir tiempo o dinero en pruebas más avanzadas. La epidota, por ejemplo, suele presentar un verde oliva o pistacho, con cristales alargados, prismáticos, que a veces se alinean en la matriz de esquisto o gneiss. A simple vista, pueden parecer cristales de turmalina verde o incluso pequeñas esmeraldas. Pero bajo lupa, la epidota muestra una estructura fibrosa o acanalada con fracturas longitudinales, y su brillo es más apagado, subvítreo. Su dureza está entre 6 y 7, lo que la hace similar al cuarzo, pero su tenacidad es baja. Se fragmenta con facilidad. Además, raramente es translúcida en bloques grandes. Solo pequeños cristales pueden mostrar claridad parcial.
La actinolita es aún más traicionera. Se encuentra en muchas serpentinitas y rocas metamórficas de bajo grado, con un color verde pálido a verde esmeralda muy tentador. A menudo forma agregados radiales o fibrosos que, al romperse, dan la ilusión de brillo interno. Pero esta fibra no es cristalización gemológica. Es una agregación mineral sin estructura óptica clara. Además, su presencia indica ambientes pobres en berilio o cromo, lo cual descarta la posibilidad de esmeralda o jadeíta auténtica en ese contexto. Su respuesta al tacto es otra pista. La actinolita tiene una textura sedosa o jabonosa en su superficie cortada, muy distinta al tacto vítreo del jade o del crisoberilo. La clorita, por su parte, es aún más fácil de confundir en forma de vetas o manchas verdes dentro de esquistos. Su color varía del verde botella al verde oscuro y puede parecer concentrado en ciertas zonas, simulando un crecimiento cristalino. Pero basta una simple prueba con una uña o herramienta de punta metálica. La clorita es blanda, dureza 2.5, se deshace con facilidad y suele tener un aspecto laminar, como escamas. Además, al humedecerse, adquiere un tono opaco, sin lustre, perdiendo completamente el efecto visual que tenía en seco. Hay un truco adicional que pocos aplican: la observación contra luz natural intensa. Si al colocar el fragmento verde al sol no se percibe ninguna transparencia, incluso en los bordes más delgados, es poco probable que se trate de material gemológico. Esmeralda, jadeíta, crisoberilo, incluso prenita, muestran algún grado de translucidez, aunque sea leve. La opacidad total, combinada con una fractura fibrosa o laminar, casi siempre indica un mineral común. Estos falsos positivos son parte del aprendizaje del campo. Todos los recolectores, incluso los más experimentados, los han recogido al menos una vez. Lo importante es reconocerlos rápido y ajustar los métodos. Porque cuando se identifican bien los imitadores, lo siguiente es aplicar pruebas más precisas para discriminar entre lo valioso y lo banal. Y eso comienza con luz ultravioleta, dureza real y una comparación directa en campo. Allí es donde la realidad empieza a revelarse. Cuando las pruebas visuales y táctiles no bastan, y el color verde aún deja dudas, entran en juego las herramientas de diagnóstico rápido: luz ultravioleta UV, pruebas de dureza y, si es posible, observaciones microscópicas simples. Aunque ninguna de estas por sí sola confirma que una piedra es gemológica, en conjunto forman un sistema de filtros altamente eficaz que permite separar materiales de valor potencial de aquellos que solo lo aparentan. Comenzando por la luz ultravioleta, muchas gemas y minerales presentan fluorescencia bajo rayos UV de onda larga, 365 nm. En el caso de la esmeralda, su respuesta es generalmente débil o ausente, debido a la presencia de cromo o vanadio como agentes cromóforos. Sin embargo, en algunos ejemplares colombianos puros, puede notarse una fluorescencia verdosa o blanquecina tenue. Jadeíta de buena calidad no suele fluorescer, lo cual ayuda a distinguirla de algunas imitaciones vítreas que sí lo hacen. El crisoberilo, especialmente en su variedad alexandrita, puede mostrar una tenue fluorescencia blanquecina, aunque esto depende mucho de su composición exacta. Una fuerte fluorescencia azul, verde o blanca en un fragmento verde suele ser indicio de vidrio artificial, resina o materiales tratados térmicamente. Las pruebas de dureza ofrecen un filtro más tangible. Usando una lija de carburo de silicio o incluso la punta de una lima metálica dura, se puede comparar la resistencia al rayado. El jade, jadeíta en particular, tiene una dureza de 6,5 a 7.0 y resiste con facilidad a la mayoría de las herramientas domésticas. El crisoberilo se acerca a 8.5 en la escala de Mohs, muy cerca del corindón. Si el fragmento se raya fácilmente con una navaja o con lija fina, es muy probable que se trate de serpentinita, clorita o vidrio. Esmeralda, aunque más frágil por su tenacidad, también resiste el rayado con herramientas comunes y muestra fractura concoidal y bordes vítreos. Una técnica complementaria es el uso de lupa de 10 aumentos para buscar signos internos. Las verdaderas gemas presentan estructuras que el ojo entrenado reconoce al instante. Inclusiones tipo huella digital en esmeraldas, grano compacto fibroso en jadeíta, o, en el caso del crisoberilo, inclusiones de rutilo o crecimiento zonado. En cambio, los materiales artificiales muestran burbujas perfectamente redondas, texturas sin direccionalidad o inclusiones que parecen congeladas, características típicas de vidrios o sintéticos. La prenita y la fluorita verde, dos materiales que también pueden aparecer en campo, requieren especial atención. La fluorita tiene una dureza baja, 4, y una fluorescencia fuerte bajo UV, lo cual facilita su identificación. La prenita,
con dureza de 6 a 6.5, puede confundirse con jadeíta en textura, pero su estructura radial es más evidente y su translucidez es lechosa, no vítrea. Estas distinciones son importantes en zonas de actividad hidrotermal, donde pueden coexistir varios de estos minerales en un mismo entorno. Estas pruebas rápidas permiten construir una cadena de evidencia. Si una muestra supera el test visual, no fluoresce de forma normal, resiste el rayado y muestra estructura interna coherente, entonces vale la pena conservarla para análisis posteriores. Sin embargo, no todas las promesas se cumplen. A veces, una muestra que parecía ideal resulta ser una mezcla sin valor comercial. Ese desencanto forma parte del proceso. Y cuando ocurre, hay que saber cuándo soltar una muestra y cuándo seguir insistiendo. El próximo paso nos lleva precisamente a una de esas decepciones. Un hallazgo que parecía definitivo, pero no era lo que se creía.